Saludos amigos, continúa el baile del pollo sin cabeza, un baile macabro, siniestro, grotesco, en este 27 de noviembre de 2024. 27 de noviembre en el cual ya se está empezando a entender, al menos ligeramente, y para aquellos que estén dispuestos a asumir la respuesta, se está empezando a entender que lo que llevamos diciendo en este canal desde siempre realmente es la realidad de las cosas. No hay forma de salir de este tremendo lío sin que o bien se produzca una guerra de consecuencias devastadoras. En guerra ya estamos, las consecuencias devastadoras todavía no han llegado, especialmente al occidente, o bien se producirá un tremendo colapso en Occidente. Fíjense que ahora ya vuelven en el ambiente económico los rumores, las noticias, vamos a decirlo así, de la insostenibilidad de la deuda europea. En concreto ahora se está hablando de Francia. Francia que, oh casualidad, es la que parece más interesada en llevar esta guerra a ese punto de consecuencias catastróficas. Claro, digamos que una cortina de humo como esa tapa cualquier deuda y cualquier problema que sea que se presente, ¿verdad? Obviamente esto permite echar balones fuera y de eso va todo. Y atención, porque en ese sentido cabe reflexionar acerca de cuánto tiempo se lleva practicando este tipo de juego del despiste. La noción general es la de que la modernidad conoció un gran éxito, el proyecto moderno, la modernidad, como sea que ustedes le prefieren llamar, algunos pues preferirán decir el libre mercado, quién sabe. Que cada cual elija su término, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es indiscutible es que se ha creído, nunca mejor dicho, una creencia, que esta cosa había llegado a un punto de culminación sublime. Sin embargo, fíjense, Thierry Meyssan en su artículo llama la atención de algo curioso, llama la atención de que lo que ha ocurrido en los últimos días, en torno a esos ataques en profundidad decididos por la Casa Blanca, por cierto, por fin ya lo han reconocido de manera oficial, fue ayer mismo. Fíjense que durante todos estos días era solo una noticia de periódico, una noticia del New York Times, que fue siendo replicada en otros medios y que fue tomada por buena en Europa, en concreto por el señor Borrell, que fue el primero en abanderar dicha noticia, dicha decisión de Washington de atacar con armas occidentales, guiadas por satélites occidentales, en objetivos en territorio ruso. Meyssan llama la atención de que esto es la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Lo dice así de claro. La continuación de la Guerra de Corea también, que fue a su vez una continuación de la Guerra Mundial. También habla de cómo, de hecho, en los 50 se trató de continuar o se trató de volver a las hostilidades en el ámbito de lo que fue la conformación, o mejor dicho, la resurrección de los nacionalistas integrales ucranianos y la conformación de esas redes Stay Behind, que es, por lo demás, una cosa bien sabida, bien conocida, historiada, de hecho, es oficial, pero poco conocida puesto que, bueno, la OTAN es una organización que aún sigue ahí y entonces digamos que políticamente es inaceptable reconocer que fue, de hecho, la OTAN la que siempre mantuvo viva esa Segunda Guerra Mundial, es decir, ese ansia de revancha sobre la Unión Soviética o su heredera, Rusia. Esto, insistimos, es algo difícilmente discutible y que por lo demás se adentra en las tinieblas de las cuestiones ideológicas. Es bien llamativo que lo que era una guerra contra el comunismo, ¿verdad?, una noción de guerra contra el comunismo, fue así siempre enfocado, ahora, sin embargo, no tiene sentido porque Rusia no es comunista en absoluto, aunque algunos parece que todavía no lo tienen claro. Sin embargo, ahora es curioso cómo lo que resulta más rechazable de Rusia es precisamente su carácter tradicional. ¿Cómo son las cosas, verdad? Normalmente el enfoque era de que Occidente era el que, bueno, heredaba la tradición de alguna manera y había que luchar contra el comunismo, que era antitradicional. Ahora, sin embargo, qué curioso, es Occidente el que es no antitradicional, sino más bien contratradicional y lucha contra la tradición, en este caso, en forma rusa. Son cosas que hay que tener en cuenta.
Meyssan llama la atención sobre una idea importante. Ojo con esto. Meyssan dice que esta es la situación más delicada desde que existen las armas nucleares, es decir, es la situación en la que se está más cerca de la guerra nuclear, y él apunta que es debido a que nunca, desde que comenzó el vector nuclear, por llamarle así, dentro de el arte bélico, nunca había habido uno de los bandos, digamos, nunca había tenido tal superioridad sobre el otro bando, o sobre los otros bandos, como ahora está demostrando Rusia sobre los otros bandos. Es curioso que Meyssan haga llamada a estas cuestiones, ¿verdad? Continuación de la Guerra Mundial, continuación de la Guerra de Corea, la cual a su vez era una continuación de la Guerra Mundial enfocada directamente contra el peligro comunista, también muy olvidado, ¿no? Toda esa campaña bélica en contra de ese peligro rojo, el peligro comunista, del que ahora nada se habla, pero sin embargo la guerra continúa. Y lo mismo también con la cuestión del nacionalismo integral ucraniano, cómo fue mantenido con vida, por así decir, y cómo, digamos que no hubo problema en conciliar lo que se suponía que era una victoria sobre cierto tipo de ideología de extrema derecha, como se fue catalogado en su día, no les costó conciliar eso con el hecho de estar apoyando decididamente dicha cosa, que ahora resurge, porque esta es otra de las cosas que apunta Meyssan, y es ese resurgir de esa ideología que no es tanto que sea catalogable como extrema derecha, las etiquetas hoy en día en ese sentido valen poco, cuanto que recuperan la noción de la necesidad de la destrucción de Rusia, ahora vista como un peligro tradicional, no como un peligro rojo, sino como un peligro tradicional. Qué cosas, ¿verdad? Es bien llamativo cómo aquí al final lo que importa es lo que importa, la destrucción de Rusia, y lo demás se fuerza, se adapta, sin el menor rubor, sin el menor reparo. Lo importante es la destrucción de Rusia. Está todo muy claro. La destrucción de Rusia, el sometimiento de China. Quien quiera entender podrá entender si quiere, ¿verdad? Bueno, por lo demás, ya saben, la gran noticia es esa misión cumplida, ¿verdad? Se ha presentado a ese Israel victorioso en su guerra contra Hezbollah. Es asombroso. Las capacidades de la propaganda general en Occidente obran auténticos milagros. Es decir, la escritura no mentía cuando decía aquello de que el anticristo obraría milagros, ¿verdad? La tradición cristiana decía eso, decía que engañaría a los elegidos mismos si fuera posible. No es de extrañar, pues ya ven, lo que en realidad ha sido una humillante derrota para Israel es planteada para el público occidental como una gran victoria. Ya no hay nada que hacer allí, ya está todo arreglado, todo está solucionado, ahora ya hay que centrarse en Irán. Bueno, no hay que tomarse eso muy a broma. Lo cierto es que el hecho de atacar o pretender la destrucción de Irán entra dentro de la misma lógica que acabamos de decir. La necesidad de destruir Rusia, la necesidad de, quizá no destruir, pero sí someter a China, y la necesidad de destruir esta vez también a Irán. Fíjense que son, digamos, los representantes históricos de la civilización, los representantes históricos de la tradición, los que son el enemigo, y precisamente porque no aceptan renunciar a esa identidad. Así que ya lo ven, así es como están las cosas. Por lo demás, en cuanto al tema ruso, ya sabrán que al final se produjo otro ataque más y bueno, Putin había sido claro al respecto de que si se producía un ataque más pues habría otra respuesta como la que ya se produjo en su día, y entonces ahí es donde nos llama la atención Martianov, nos llama la atención acerca de que, bueno, esto solo puede ser lo que realmente es. Han cerrado el espacio aéreo los rusos, con lo cual obviamente algo van a hacer, algo va a ocurrir. En principio ocurriría dentro de Ucrania, puesto que, bueno, se atacarán los intereses OTAN dentro de Ucrania, pero obviamente va a llegar un punto en el que los ataques van a salir de Ucrania. Y entonces suponemos que entonces es cuando se va a presentar esto como una guerra mundial al público ya de forma definitiva. Ya se está haciendo, ya se va pasito a pasito
haciendo masticable toda esta cosa, no sabemos ni cómo llamarle, pero ya el anuncio oficial seguramente será con un ataque ruso fuera de Ucrania. Están forzando, eso es precisamente lo que se busca. Se busca poder presentar al público una agresión rusa fuera de Ucrania. Esto es indiscutible. Así se están preparando en la Unión Europea. Por lo demás, hemos tenido la desgracia y el pesar de tener que ver una sesión parlamentaria del Parlamento Europeo, y allí básicamente aquello es un terreno abonado para que se siembren esas semillas. Es decir, en el momento en el que Rusia, y va a ser forzada a ello, está siendo forzada a ello, ataque fuera de Ucrania, o algo que se puede interpretar como un ataque fuera de Ucrania, entonces se lanzarán como locos, como posesos al peligro ruso, la necesidad de ir a la guerra contra el peligro ruso, hacer lo que sea necesario. Y ahí, lo que decíamos en primer término, ahí es donde los problemas ya serios a nivel económico y financiero dentro de la Unión Europea desaparecerán por arte de magia. Así de simple. Es decir, todo esto no es más que una gran farsa para tapar un gran fracaso. Un gran fracaso que necesita eliminar a todo aquello que haga parecer el experimento como un fracaso para que no parezca un fracaso. Esta es la lógica, y sigue siendo la lógica, insistimos, desde las guerras mundiales en realidad, puesto que a estas alturas es necesario reflexionar sobre cuestiones que se habían dejado olvidadas, pero que ahora vuelven a primer plano. Cuestiones como ¿qué es lo que fue realmente todo lo que ha ocurrido en los últimos siglos, particularmente en el último siglo y medio? ¿Qué es lo que ha sido todo esto, toda esta hegemonía indiscutible occidental, la transformación de todo, la transformación del ser humano, del medio ambiente, de absolutamente todo? ¿Qué es lo que realmente ha sido? Son preguntas que ahora vuelven al primer plano. Vuelven al primer plano ante la eventualidad, que ya ven, Meyssan lo plantea como la más grande, desde que se inventaron las armas nucleares, la eventualidad de una guerra, quizá no nuclear, aunque es verdad que Occidente solo tiene esa gran baza, en el caso ruso pues tienen otras cosas, pero que en cualquier caso sí será de gran destrucción. Son preguntas que a partir de ahora hay que ir planteando, y que en este canal iremos planteando paso a paso, porque, insistimos, vienen al primer plano. Y unido a esas preguntas que vienen al primer plano, la cuestión civilizatoria debe ser tratada. Porque si realmente todo esto no es más que un gran fracaso, entonces necesitamos una civilización, porque entonces este gran fracaso obviamente no es una civilización sino una barbarie. Y entonces digamos que los problemas no vienen de unos rusos o unos chinos que no saben entender, sino que vienen precisamente de ese gran proyecto occidental con el que todos nos hemos identificado, todos fuimos educados en él, ¿verdad?, que se nos inculcó a todos, pero que en realidad es una gran equivocación, un gran error. Grandes cosas, ¿verdad? Así que continuaremos aquí en este canal siempre llamando la atención sobre estas cosas y poniendo, digamos, las noticias y lo que va ocurriendo en el ámbito geopolítico en este contexto, porque entendemos que es el contexto que realmente es necesario tratar, y es necesario ver los eventos geopolíticos precisamente en este contexto amplio, porque ahora, insistimos, aparece en primer plano. Aparece en primer plano, nos guste o no, queramos o no, es así. Así que, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí seguimos trabajando en este cada vez mayor proyecto y vamos a continuar. Nos vemos en la próxima. Ya saben, un gran saludo para todos.